Si alguna vez caminaste por una calle de México y de pronto escuchaste Angul, ese idioma cantado y extraño que no se parece a nada más en este país, seguramente te preguntaste qué hace ahí. No es casualidad, no es un capricho del destino, es historia. México parece un país homogéneo a simple vista, pero basta rascar un poco para encontrar comunidades enteras que llegaron de muy lejos y se quedaron para siempre. Hoy vamos a recorrer las 10 ciudades de México donde hay mujeres coreanas, mujeres que llegaron por comercio, por matrimonio, por trabajo o por fe. Y que terminaron construyendo una vida completamente nueva en un país que no era el suyo. Vamos a entender quiénes son, por qué llegaron, qué dejaron atrás y qué encontraron en un territorio que, a primera vista, no tenía nada que ver con ellas. Arrancamos con el número 10. Número 10, Puebla. Cuando pensamos en Puebla pensamos en Talavera, en mole, en catedrales coloniales y en calles empedradas que parecen detenidas en el tiempo. Pero desde hace más de una década, la ciudad angelopolitana también es hogar de una pequeña pero constante comunidad coreana, muchas de ellas mujeres que llegaron acompañando a sus esposos. Empresarios y técnicos enviados por compañías surcoreanas instaladas en el corredor industrial del Bajío. Puebla se volvió una escala natural entre la Ciudad de México y las plantas automotrices del centro del país, y con esa escala llegaron también las iglesias coreanas, que en ciudades como esta funcionan como algo mucho más grande que un templo. Son el punto de encuentro donde estas mujeres, lejos de su tierra, encuentran comida conocida, idioma propio y una red de apoyo que sustituye, aunque sea un poco, a la familia que dejaron atrás. Imagina por un momento la escena. Una mujer coreana de 30 y pocos años llega a Puebla sin hablar una sola palabra de español, con un esposo que pasa 12 horas al día en una planta industrial y con un departamento vacío que todavía huele a pintura nueva. Los primeros meses son silencio, extrañamiento, videollamadas a medianoche con su madre en Seúl para no perder la diferencia de horario. Y entonces encuentra la iglesia. Ahí, entre cantos en coreano y platillos que le recuerdan a casa, empieza a reconstruir algo parecido a un hogar. En Puebla no hay un barrio coreano como tal, no hay letreros en Angul en cada esquina, pero sí una presencia silenciosa que crece cada año. Sobre todo entre esposas de ingenieros y empresarias que decidieron abrir pequeños negocios de comida o belleza para sostenerse mientras se adaptan a un país completamente distinto al suyo. Es la ciudad número 10 de esta lista, la más discreta de todas, pero la que mejor representa cómo empieza siempre esta historia, con una mujer sola, un idioma nuevo y la decisión de quedarse. Número 9, Mérida. La comunidad coreana de Mérida es, sin exagerar, la más antigua de todo México. A inicios del siglo XX llegaron miles de jornaleros coreanos contratados para trabajar en las haciendas enequeneras de Yucatán, huyendo de la ocupación japonesa en su país. Cruzaron un océano entero en barcos que tardaban meses, sin saber exactamente a qué se enfrentarían del otro lado. Entre ellos venían mujeres, esposas y madres que soportaron un clima brutal, un idioma desconocido y condiciones de trabajo durísimas en el campo enequenero, cortando fibras bajo un sol que no perdonaba a nadie. Muchas de esas familias nunca regresaron a Corea. No porque no quisieran, sino porque la guerra, la ocupación y después la división de la península hicieron imposible el regreso. Se quedaron, se mezclaron con la población local, y con el paso de las generaciones, la lengua coreana se fue perdiendo, reemplazada por el español y el maya que hablaban sus vecinos. Hoy, más de 100 años después, todavía existen apellidos coreanos entre familias yucatecas que ya no hablan una sola palabra de Angul, pero que conservan fotografías amarillentas. Objetos traídos desde Asia y memorias transmitidas de abuela a nieta sobre aquellas primeras mujeres que cruzaron el océano sin saber si algún día volverían a ver su tierra. Es una historia que casi nadie conoce, ni siquiera muchos yucatecos. Caminar hoy por Mérida y toparte con alguien de apellido Kim o Lee que no habla ni una palabra de coreano es más común de lo que parece, y detrás de cada uno de esos apellidos hay una mujer que llegó hace un siglo entero. Se enfrentó a un país que no entendía, y decidió, contra todo pronóstico, echar raíces ahí. Mérida es la ciudad número 9 de esta lista, y es también el punto de origen de toda esta historia migratoria que hoy sigue escribiéndose en otras 9 ciudades del país. Número 8, Tampico. En el puerto de Tampico, Tamaulipas, la historia coreana empieza casi al mismo tiempo que en Yucatán, en 1916, cuando las primeras familias llegaron atraídas por el auge petrolero de la Huasteca.
Entre esos inmigrantes venían mujeres coreanas que dejaron atrás una península ocupada y empobrecida para instalarse en un puerto caluroso, húmedo y completamente ajeno a todo lo que conocían. No llegaron solas, llegaron como parte de comunidades que se organizaron rápido, abrieron pequeños comercios y, sobre todo, se aferraron a la fe como tabla de salvación emocional. Las iglesias coreanas de Tampico se convirtieron en el corazón de esa comunidad, un espacio donde las mujeres podían hablar su idioma, cocinar sus platillos tradicionales y educar a sus hijos en las costumbres que temían perder para siempre en un país tan distinto. Ahí se casaban, ahí bautizaban a sus hijos, ahí lloraban juntas cuando llegaban noticias de la guerra en su país de origen. Con el paso de las generaciones, muchas de esas mujeres vieron a sus hijas mezclarse con familias mexicanas, adoptar el español como lengua materna y perder poco a poco el acento coreano de sus abuelas. Pero el linaje quedó marcado, en apellidos, en rasgos, en recetas que sobrevivieron un siglo entero lejos de casa, transmitidas en secreto de cocina en cocina. Como un idioma que se habla con las manos cuando ya no se puede hablar con la boca. Número 7. Paraíso. En este pequeño municipio de Tabasco, en pleno sureste mexicano, existe una comunidad coreana que muy pocos mexicanos conocen y que contrasta radicalmente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo comenzó con la contratación de trabajadores coreanos para la refinería Olmeca y el puerto Ceiba. Un proyecto industrial de gran escala que atrajo a cientos de familias completas dispuestas a instalarse en un clima tropical, húmedo y radicalmente distinto al que conocían en su país de origen. Nada de estaciones marcadas, nada de inviernos secos como en Seúl. Aquí el calor no da tregua ni de día ni de noche. Hoy se estima que viven ahí más de 800 ciudadanos coreanos adultos, muchos de ellos con esposas e hijas que aprendieron a vivir entre el calor sofocante del trópico mexicano y la nostalgia de una tierra lejana. Las mujeres coreanas de Paraíso enfrentaron algo que pocas comunidades migrantes viven de forma tan extrema, un choque climático y cultural total, sin ciudades grandes cerca. Sin las comodidades ni la vida cultural de una metrópoli, solamente la selva, el calor húmedo y la determinación de sacar adelante a sus familias en un rincón del país que ni siquiera aparece en los mapas turísticos. No fue fácil. Los primeros años estuvieron marcados por el aislamiento, por la ausencia casi total de una red comunitaria coreana como la que existía ya en Yucatán o en la capital. Pero con el tiempo, esas mismas mujeres que llegaron sintiéndose completamente fuera de lugar empezaron a organizarse. Abrieron pequeños restaurantes que hoy son parte del paisaje gastronómico local, un pedazo de Seúl escondido entre palmeras y calor tropical. Donde se puede pedir un bibimbap a pocos kilómetros de un pueblo pesquero del Golfo de México. Paraíso demuestra algo que se repite en toda esta historia, no importa que tan lejos o que tan inhóspito parezca el destino, siempre hay una mujer coreana dispuesta a convertirlo en hogar. Número 6. Tijuana. La historia de Tijuana es distinta a todas las anteriores, porque aquí la comunidad coreana no llegó por haciendas ni por refinerías, sino por la industria moderna. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, decenas de empresas surcoreanas instalaron maquiladoras en la ciudad fronteriza, y con ellas llegaron ingenieros, gerentes y sus familias, incluyendo a muchas mujeres coreanas que se convirtieron en el ancla emocional de esos hogares recién trasplantados a miles de kilómetros de casa. Tijuana, con su ritmo acelerado, su cultura fronteriza única y su cercanía inmediata con Estados Unidos, se volvió un punto de tránsito y asentamiento a la vez. Las mujeres coreanas ahí desarrollaron una vida particular, atrapadas entre dos fronteras, dos idiomas y dos culturas que rara vez se tocan de forma tan directa como en esta ciudad. Algunas cruzan regularmente a San Diego por trabajo o por compras, viviendo una existencia genuinamente transnacional que combina lo mexicano, lo coreano y lo estadounidense en un mismo día. Con el paso de los años, la comunidad religiosa coreana en Tijuana creció de forma notable. Con iglesias que hoy funcionan como refugio espiritual y social para quienes llegaron sin conocer a nadie en un país completamente nuevo. Después de la pandemia, cuando la frontera se cerró por meses enteros, esa comunidad se volvió todavía más unida, más autosuficiente, más resistente, apoyándose entre ellas cuando el resto del mundo parecía haberse detenido por completo. Número 5. Guadalajara. La capital de Jalisco es, junto con Ciudad de México y Monterrey, una de las 3 ciudades con mayor concentración de personas coreanas en todo el país. Ahí, muchas mujeres coreanas llegaron acompañando a esposos que trabajan en el corredor tecnológico conocido popularmente como el Silicon Valley mexicano, donde empresas de electrónica y manufactura avanzada tienen presencia constante desde hace años.
A diferencia de otras ciudades de esta lista, aquí la migración no vino marcada por la desesperación ni por la necesidad de sobrevivir, sino por oportunidades profesionales concretas y bien remuneradas. Guadalajara ofrece algo que otras ciudades no logran ofrecer con la misma facilidad: un ambiente urbano cosmopolita. Universidades con programas de intercambio activos y una vida cultural que facilita muchísimo la adaptación de quien llega de tan lejos. Las mujeres coreanas de Guadalajara suelen mantener un perfil más profesional que en otras ciudades de este recorrido, muchas trabajando directamente en las empresas coreanas instaladas ahí, combinando su identidad de madres y esposas con carreras propias que construyeron con años de estudio en su país de origen. La ciudad se ha convertido, sin que la mayoría lo note, en un punto de encuentro donde conviven tradiciones tapatías con festivales culturales coreanos, comida picante mexicana con banchan casero hecho en casa, mariachi de fondo en las bocinas de un restaurante coreano, y donde una nueva generación de niñas mexicano-coreanas está creciendo entre dos mundos que, contra todo pronóstico, aprendieron a fusionarse sin fricciones evidentes. Hablando spanglish coreano en el recreo de escuelas bilingües, orgullosas de sus dos apellidos y de sus dos banderas. Número 4. Pesquería. Aquí llegamos a uno de los fenómenos más curiosos de todo México, un municipio de Nuevo León que la gente empezó a llamar cariñosamente Pescorea, un acrónimo que mezcla pesquería con la palabra Corea, y que describe perfectamente lo que ocurrió ahí en apenas una década. La llegada masiva de inversión surcoreana convirtió a este pequeño pueblo, hasta hace poco prácticamente rural, en el destino de miles de familias coreanas que instalaron ahí sus hogares, sus negocios y su vida entera de la noche a la mañana. La población del municipio creció más de 600% en poco más de una década, un ritmo de transformación urbana que casi no tiene comparación en el resto del país. Y en ese crecimiento explosivo, las mujeres coreanas jugaron un papel absolutamente fundamental, abriendo restaurantes, tiendas de conveniencia y espacios comunitarios que hoy definen literalmente el paisaje urbano de Pesquería. Caminar por ciertas calles de este municipio significa cruzarte con letreros en hangul junto a letreros en español, oler kimchi recién preparado desde la calle, escuchar conversaciones en coreano mientras esperas el camión como si estuvieras en cualquier ciudad de Asia y no en el norte de México. Las mujeres que llegaron aquí enfrentaron algo verdaderamente único entre todas las historias de esta lista: la construcción de una comunidad completamente nueva desde cero, sin la ventaja de generaciones anteriores que ya hubieran abierto el camino. En un pueblo que hace apenas 15 años era prácticamente terreno agrícola y hoy es un símbolo vivo de la globalización silenciosa que transforma a México sin que la mayoría del país siquiera lo note. Número 3. Monterrey. La capital de Nuevo León es, junto con Pesquería, el corazón indiscutible de la comunidad coreana en el norte de México. Aquí las mujeres coreanas no solo llegaron por trabajo, también llegaron por amor, por estudios, por la posibilidad de construir una vida binacional en una de las ciudades más industriales y pujantes del país. El caso más conocido, y el que más ha viajado fuera de México, es el de creadoras de contenido que se volvieron figuras públicas mostrando su vida cotidiana como extranjeras adaptándose a un país tan distinto al suyo, generando millones de seguidores al compartir, con humor y honestidad, como es aprender a comer picante, entender el relajo mexicano y hacerse un lugar en una ciudad que al principio les resultaba completamente ajena. Pero detrás de esas historias virales que todos conocen hay cientos de mujeres anónimas, esposas de ejecutivos que llegaron sin hablar español, estudiantes de maestría que decidieron quedarse después de graduarse, profesoras de idioma coreano que hoy enseñan hangul a hijos de otras familias migrantes. Todas ellas construyeron, sin darse cuenta, redes de apoyo sólidas en Monterrey, con iglesias, restaurantes y escuelas de fin de semana donde sus hijos aprenden la lengua de sus madres sin perder el español que hablan en la calle, en la escuela, con sus amigos regiomontanos. Monterrey representa la cara más moderna y más visible de la migración coreana femenina en México, profesional, conectada, expuesta en redes sociales, y sin embargo cada vez más integrada a la vida diaria de una ciudad que las adoptó casi sin que nadie se diera cuenta del cambio. Número 2. Querétaro. En la zona de Juriquilla, al norte de la capital queretana, se ha consolidado en la última década uno de los enclaves coreanos más grandes y más concentrados de todo México. La llegada de empresas como Samsung Electromechanics y LG Innovac transformó por completo el paisaje social de esta zona suburbana que hace 20 años era prácticamente campo abierto. Y con esa transformación llegaron cientos de mujeres coreanas que hoy sostienen gran parte de la vida comercial del área.
No es casualidad que en Juriquilla existan hoy decenas de restaurantes coreanos, varios mini supers especializados en productos importados directamente de Seúl, y hasta una escuela de Hangul para que las nuevas generaciones no pierdan su idioma materno mientras crecen rodeadas de español. Son, en su gran mayoría, mujeres quienes deciden abrir estos negocios, convirtiéndose así en el motor económico visible de toda la comunidad, sosteniendo con sus manos un pedazo de identidad que se niega a disolverse. Sin embargo, esa vida no está exenta de dificultades ni de contradicciones. Muchas de estas mujeres reconocen abiertamente que apenas conocen el centro histórico de Querétaro, que rara vez salen de su burbuja cultural en Juriquilla y que la integración total con la sociedad mexicana sigue siendo, después de todos estos años, un trabajo pendiente. Aún así, Juriquilla es hoy la prueba más clara de cómo una comunidad puede replicar un pedazo entero de su país de origen a miles de kilómetros de distancia, sin perder por completo su alma coreana en el intento. Número 1. Ciudad de México. Y llegamos al número 1, la capital del país, el lugar con la mayor concentración de mujeres coreanas de todo México y el punto donde converge toda la historia que hemos recorrido hasta ahora. En el corazón de la zona rosa, conocida entre la propia comunidad como Pequeño Seúl, conviven generaciones enteras de mujeres coreanas que llegaron en distintas épocas y por razones completamente distintas entre sí. Están las herederas de los primeros inmigrantes que llegaron desde Yucatán hace más de un siglo, buscando nuevas oportunidades en la capital una vez que el auge nequenero se apagó. Están las esposas de diplomáticos y empresarios que hicieron de la Ciudad de México su hogar permanente durante décadas de relación económica entre ambos países. Y están las jóvenes profesionales que llegaron en años recientes, atraídas por estudios, por negocios propios o simplemente por la posibilidad de reinventarse en una de las metrópolis más grandes y más vibrantes del mundo. Ahí, entre salones de belleza atendidos por estilistas coreanas que atraen clientela de todo el país, restaurantes tradicionales que huelen exactamente igual que los de Seúl, e iglesias que llevan décadas funcionando como columna vertebral de la comunidad, se ha construido una identidad femenina sólida, visible y profundamente arraigada. Miles de mujeres que sostienen negocios propios, que educan a nuevas generaciones de niños mexicano-coreanos. Y que mantienen viva una identidad que se resiste a desaparecer aunque estén a más de 13.000 kilómetros de distancia de Seúl. La Ciudad de México es, sin ninguna duda, el mayor símbolo de esa migración femenina coreana que empezó hace más de un siglo en las haciendas de Yucatán y que hoy sigue escribiendo su historia en silencio, calle por calle, generación tras generación. Y con esto cerramos este recorrido por las 10 ciudades de México donde la presencia de mujeres coreanas dejó una huella imborrable, aunque casi invisible para la mayoría del país. Desde los campos enequeneros de Mérida hasta los laboratorios y oficinas de Guadalajara, desde el calor pegajoso de Paraíso hasta las calles frías de pesquería en pleno invierno regiomontano. Cada una de estas mujeres cruzó un océano entero, o heredó la memoria de quienes lo hicieron, para construir algo nuevo en un país que no era el suyo. México sigue siendo, hoy más que nunca, un país de mezclas silenciosas, de historias que rara vez se cuentan en los libros de texto, de mujeres que decidieron quedarse, adaptarse y florecer en tierra ajena sin que nadie les preguntara cómo lo lograron. Y esa es, quizás, la lección más grande de todas, que la verdadera identidad de un país no se escribe solamente en fechas y tratados, sino en cada mujer que un día empacó su vida entera en una maleta, cruzó el mundo y decidió que este país extraño, caluroso y ruidoso también podía llamarse casa.